Bueno, ante todo y sobre todo me quiero un poco disculpar porque no estoy especialmente bien de salud y igual cometo algunos fallos o me interrumpo un poco el discurso porque tengo la garganta cogida. Buenas tardes y agradezco a la Universidad de León y a los colaboradores, y en especial a Marta Sofía López Rodríguez, estas jornadas, ¿no? Y por supuesto, de la misma manera a vosotros que estáis aquí mostrando interés, escuchando. Me llamo Sonia Fernández Quincoces y el motivo de mi presencia aquí es porque hace 12 años, en concreto en 2013, decidí abrir un espacio específico que le podéis llamar blog o le podéis llamar portal o revista, lo que queráis, para las literaturas africanas en Internet bajo el nombre de Literáfricas. En cambio, mi trayectoria profesional no tiene nada que ver con estas literaturas y fue simplemente el interés que comenzaron a suscitarme sus lecturas lo que me impulsó a abrir un sitio en la web, en la red de redes, de la que luego hablaré mucho, para volcar todo aquello que sentía con respecto a ellas. Jamás pensé que 12 años después seguiría sin bajarme del carro. Aunque, pensándolo bien, este discurso que voy a hacer hoy, que he estado preparando, me ha hecho darme cuenta que en realidad 12 años no es nada. A pesar de que he realizado diversas actividades y proyectos a lo largo de estos años, si me tengo que resumir a mí misma con una sola palabra, esa palabra la tengo bien clara, es Literáfricas, porque es de largo el proyecto en el que más me he implicado, en el que más he trabajado, en el que más me he entregado y sobre todo el que más me ha devuelto sin yo pedirle nada. Cuando se abre un espacio en la red, y esta es mi experiencia, en donde estás volcando las ideas, expresiones, descubrimientos o emociones, abres al mismo tiempo un extraño boquete intergaláctico que te conecta con un sinfín de personas desconocidas. Esto fue lo que ocurrió con Literáfricas. De pronto, del anonimato más absoluto y solitario, pasé a otra clase de anonimato, pero esta vez a lo grande. Y de estar en un lugar físico a estar en red. En principio diré que moverse por la red es habitar al menos dos espacios duales que se alimentan mutuamente. Los que procedemos de un mundo donde el papel era el único soporte posible, hemos asistido a una explosión de interconectividad que nos ha proporcionado el poder expandir nuestras lecturas a través del mundo global. A menudo hemos accedido a Internet buscando información sobre escritores, eventos, seminarios, y estos han sido habitualmente presenciales, aunque las dinámicas de los últimos tiempos han acelerado el proceso de cambio. Fueron muchos los actos que se organizaron teniendo el libro por protagonista desde el confinamiento, bajo la apelación del quédate en casa, que recluía a la gente en sus hogares. Esto también afectó al mundo de las literaturas africanas, y así este mundo online y sus redes sociales se llenaron de encuentros virtuales entre escritores, clubes de literatura, también lecturas de libros conjuntas, etc. Y aunque algunos se resistieron a entrar de lleno, lo cierto es que el hibridaje, cuando menos, cuando no directamente el paso a comunicarse solamente mediante la red, se impuso. Es la primera vez que expongo en público un análisis sobre las literaturas africanas en red. Lo que contaré a continuación es una breve síntesis, muy breve además, y bueno, que me está llevando a mucha reflexión posterior de lo que he ido conociendo por propia experiencia a lo largo de estos 12 años que os he contado. Por algo decía anteriormente que en realidad no han sido nada, porque lo que tengo enfrente es gigantesco. Pero a la vez es el primer paso hacia un estudio, creo que interesante e ineludible en este siglo XXI de trazado tan tecnológico. Y es que, como me dijeron una vez, si no estás en Google, no existes. En este primer esbozo he tenido que acotar el foco y limitarme solamente a mostrar su presencia en este lado del mundo. Precisamente lo que se realiza desde el continente africano, sus blogs, sus páginas web, sus festivales literarios, sus revistas, el uso de las redes sociales, queda para otro momento, aunque realizaré anotaciones puntuales que considero que son oportunas. Me centraré, por tanto, en el análisis de los sitios que ofrecen contenido sobre estas letras al lector hispanoparlante, en su mayor parte, limitándome a solamente algunos de estas herramientas
de estas acciones que se muestran en línea, como son blogs, revistas, páginas web y redes sociales. Brevemente, para que no os perdáis, porque es amplísimo el contenido que bajo este título, que es Literaturas Africanas en Red, se puede tratar, os diré un poquito el esquema que voy a seguir en los siguientes minutos. En primer lugar, analizaré los blogs o revistas que divulgan literaturas africanas para el lector hispanoparlante, sin dejar de lado algunos sitios que se pueden seguir y que se realizan desde otros puntos y dentro de África. En segundo lugar, pasaré a hablar de sitios donde se presenta la producción literaria de autores africanos directamente. En tercer lugar, resaltaré el papel que tienen las redes sociales, en especial Twitter, o lo que se denomina ahora X, y YouTube. Y finalmente, de manera breve, mostraré otras herramientas en línea y otras páginas web diferentes a las mencionadas anteriormente. Por mi parte, puse una piedra, si queréis mirarlo de otra manera, en forma de blog, pero no lo hice sola y, por supuesto, no lo hice la primera. El primer blog de la historia se creó en 1997. Todos los que me estáis escuchando sabéis de sobra lo que es un blog. Solamente añadiré que de ser una especie de cuaderno de anotaciones personales, pasó a convertirse en un espacio donde se puede encontrar información que no se halla de una manera tan exhaustiva en otros lugares. Es decir, una especie de plataforma, donde además es posible una cosa muy importante, el intercambio. Muchos blogs han pasado después a denominarse revistas y esto también adquiere otra dimensión porque a veces es difícil diferenciar lo que es un blog de una revista, aunque yo no sé si en el fondo estas denominaciones tienen tanta importancia. Como he comentado, comenzaré por los blogs, revistas, que divulgan, ya sea mediante comentarios, reseñas, entrevistas, artículos de opinión, en sus espacios, literaturas africanas para lector hispanoparlante, sin dejar de lado algunos sitios que se pueden seguir y que se realizan desde otros puntos fuera y dentro de África. Eso es lo que voy a hablar en primer lugar. O sea, son lugares de divulgación, sobre todo. Dentro de la divulgación hay dos grupos que creo que se pueden diferenciar. Por un lado, los que se dedican a las literaturas africanas en exclusiva y aquellos otros que, siempre relacionados con el continente africano, además de sus literaturas, tienen también otros contenidos. Y otros que también se dedican, dentro de lo que es el continente africano solamente, a exponer sus culturas, nada más. Para empezar, como os he dicho, quería hablar de los sitios en Internet que tratan en exclusiva de las literaturas africanas. Bueno, pues en este punto os tengo que decir que son prácticamente inexistentes. Ninguno de los que voy a mencionar a continuación siguen en vigor, aunque sus páginas siguen siendo consultables, que esto es lo bueno que tiene, una de las cosas muy buenas que tiene el estar en un espacio alojado en la red. En esta categoría podemos al menos mencionar el blog de la nigeriana afincada en Barcelona, Mary Okeke, que reseñaba tanto clásicos como contemporáneos, el único que lo hacía enteramente en inglés. El blog de la editorial 2709 Books, que además de comentar diversas obras, ampliaba el espectro con artículos de opinión sobre traducciones. Y por último, mencionaré también otros blogs que han tenido una vida más efímera, que lo han intentado, pero al final han visto pues, que realmente no merecía el esfuerzo que suponía el estar alimentando un sitio web, como el de Alicia Oliva con reseñas sobre África. A día de hoy, por lo tanto, solo Literáfricas arroja únicamente contenido sobre literaturas africanas y universo del libro africano al 100%. Y esto suena un poco a colgarme alguna medalla, pero es la realidad. A mí me encantaría que hubiera más espacios que se dedicaran en Internet a las literaturas africanas, pero la realidad es la que es. Aunque sí que añado que hay aquí, bajo esta posición de especialización en literaturas africanas,
también una gran cuestión que últimamente me persigue y que es si es sano seguir manteniendo un espacio solamente dedicado a unas literaturas específicas como son las africanas, o si debería de intentar hacerlo de otra manera más generalista, en las que las literaturas africanas se integraran de manera más natural en el universo literario global. Como os he dicho al principio, para completar la visión de literaturas africanas en red, destaco 3 espacios que desde otros puntos fuera y dentro de África se dedican a ella en exclusiva. Desde el mismo continente africano destaco a Bakwa Magazine, creado en 2011 y con sede en Yaoundé, Camerún. Es una revista online multilingüe, publican principalmente en inglés y francés, pero también en pidgin o castellano, que muestra e impulsa sobre todo la faceta literaria de los autores cameruneses, pero que también pretende incidir en el ámbito cultural en general. Otras referencias ineludibles son las de Brittle Paper, cuya fundadora, Ainegi Oedoro, tiene todo el contenido que vuelca es en inglés, que se realiza por un equipo de personas principalmente que residen en Estados Unidos. Y por último, desde París, Segangue, que desde 2007 escribe sobre literaturas africanas y sus diásporas en francés. Sin embargo, la limitación a publicar solo sobre literaturas africanas no es la norma general, como os he dicho. La mayoría de los sitios que surgen en torno al continente suelen dedicar un espacio dentro de sus webs a las literaturas africanas, sin que sea este el núcleo exclusivo. No voy a hacer un listado exhaustivo, ya que mi experiencia no es demasiado dilatada y, como he mencionado, parece conveniente distinguir dentro de ellos al menos 2 categorías. Aquellos sitios que hablan sobre el continente africano, pero una diversidad de materias como son historia, política, sociedad, etcétera, y también, por supuesto, literatura, y aquellos otros que solamente lo que se ciñen son a las culturas africanas. Dentro de los del primer grupo, el más pionero, sin duda, es la revista Mundo Negro, que surgió en papel en el año 1960, siendo la primera publicación impresa sobre el continente africano en España. El salto a Internet lo dieron en 2005 como un portal de noticias y luego fue evolucionando hasta convertirse en lo que es hoy una web de la revista. Dentro de su contenido encontramos tanto reseñas sobre libros como entrevistas o artículos sobre el mundo africano o sus literaturas. Unos años más tarde surge el blog Por fin en África, en 2008. Con él se sigue abriendo la ventana para la divulgación y el conocimiento de estas letras, tarea que continuaron en noviembre de 2011 el blog del periódico El País, Africano es un país, que ya no se actualiza. Afroféminas es una comunidad en línea que nació en 2014 para dar voz y visibilizar a las mujeres afrodescendientes negras en España y que tienen por objetivo ser un medio digital donde se hable de literatura, opinión, poesía y periodismo para establecer un diálogo desde la perspectiva de las mujeres racializadas. Africalle surgió en 2015 para llenar el vacío de un espacio protagonista sobre las realidades africanas en los medios de comunicación. Y finalmente, en los últimos tiempos se ha unido Africa Mundi, primera newsletter en castellano con información acerca del continente africano que llevan adelante 2 periodistas. En cuanto a los espacios que objetivan en torno a las culturas africanas, en 2011 se fundó la revista Afribuku, que es una plataforma independiente al frente de la cual está Alejandro de los Santos, dirigida por profesionales de la cultura y la comunicación con años de experiencia en diferentes países africanos y que cuenta con colaboradores expertos en todo el mundo, especialmente en el mismo continente africano. Wiriko es una revista digital fundada en octubre de 2012 y que contiene un apartado específico para las literaturas africanas bajo el nombre Letras Africanas, que coordina el ciberactivista, periodista y amante de las letras africanas Carlos Bajo. Finalmente, Radio Africa Magazine es un espacio concebido de manera orgánica y desde una perspectiva africana que en el año 2012 la periodista cultural Tania Adan decidió abrir.
El magazine se concibe como una plataforma de ideas libres y reflexión cultural que pone el foco de las personas africanas y de las diásporas. Cada uno de estos espacios tiene su propia personalidad, ¿no? Su campo de acción y entran dentro de lo que se denomina la acción de divulgación. Pero a pesar de que, bueno, son entidades diferentes, sí que podemos analizarlos desde cuestiones que comparten y que pueden arrojar también mucha luz sobre cuál es la presencia real de las literaturas africanas en red. La autoría y procedencia es diversa. La mayoría de los sitios mencionados provienen de personas individuales o grupos de personas que se han unido con intereses comunes y son de acceso libre y gratuito. Así tenemos Por fin en África, abierta por una periodista, Aurora Alcojor, Afroféminas, fundada por Antoinette Torres Soler, licenciada en Filosofía, Africalle, un grupo de investigadores de diferentes ámbitos, Africa Mundi, dos periodistas, al igual que, como he dicho, Radio Africa Magazine, y los cuartetos que están detrás de Afribuco y Curico y que proceden de diferentes ámbitos. Un perfil diferente tiene el periódico El País, que es a día de hoy el único medio de comunicación a nivel estatal que ha dedicado un espacio específico a hablar del continente africano y dentro de él de sus literaturas. África no es un país expresaba muy bien desde su título la necesidad de contemplar el continente en su diversidad. A pesar de que ya no se actualiza, su acceso ha sido también libre y gratuito. Y lo mismo ocurre con Mundo Negro, que, como sabéis, tiene revista en papel, como he mencionado, pero el contenido de la web es de acceso gratuito y libre también. Todas están escritas en exclusiva en castellano, excepto Literáfricas, que tiene también contenidos en euskera, y, como he mencionado, el blog de Mario Keke, que es en inglés. En consecuencia, sus páginas están orientadas al lector hispanoparlante, por lo que la mayoría de libros que se comentan en estos espacios son traducciones, aunque también hay cada vez mayor presencia de otros originales en las llamadas lenguas europeas. Un análisis de estos espacios nos muestra que el máximo interés se focaliza en las novedades editoriales, entendiendo que hablamos de novedades como aquello que se publica el año en cuestión, independientemente de que la obra se haya escrito hace décadas. Es decir, porque esto es lo que está ocurriendo. Se habla muchas veces de novedades editoriales, pero lo que se está hablando es de que por primera vez se está traduciendo una obra que se ha escrito de las literaturas africanas pues hace décadas. Así, si hablaríamos en justicia de novedades, se tendría que hablar, en el caso estricto de las literaturas africanas, a las obras de aquellos escritores africanos que o bien escriben directamente en español y publican en el año, o en alguna de las otras lenguas y son traducidos, pero también en el año, ¿no? En el año que se ha hecho la escritura, que se ha producido la escritura. Sin embargo, aunque lo anterior es lo que abunda, es decir, el fijarse en novedades, que también es fruto un poco de nuestro propio modo de vivir, de nuestra sociedad, ¿no? Que es muy tendente a lo novedoso, a luces de león y a tener siempre el tío vivo de lo nuevo. Abunda la voluntad de los espacios anteriores también de aportar una visibilización de obras escritas en los años 60-70, por ejemplo, y que constituyen el germen para entender la evolución y las influencias de las obras que hoy en día se están escribiendo, ¿no? Lo cual es muy importante. Por otro lado, las novedades están en su mayoría escritas por escritores que no están en el continente africano. Frente a las dificultades que encuentra el escritor africano que reside en el continente para publicar, los escritores que están en Europa o Estados Unidos lo tienen mucho más fácil. Son los diaspóricos y afroeuropeos. La cercanía de estos escritores al lector, que propicia la facilidad de hacer entrevistas, encuentros, talleres, charlas, etcétera, también lo que hace es apostar más por ellos, inclinar la balanza hacia estas presencias. En la red, además, dentro de estos espacios podemos encontrar la propia producción literaria, algo que merece una atención especial, es decir, la publicación directa en páginas web de poemas, ensayos, relatos, fragmentos de novelas, etcétera, de escritores y autores
tanto africanos como los que han salido fuera, más diaspóricos o, digamos, los afroeuropeos, afroamericanos. En este aspecto, señalar que todos los que voy a señalar a continuación participan de las labores de divulgación, pero añaden un plus con este tipo de publicaciones, que abren la puerta, como he comentado, a autores que de otra manera no tendrían mucha presencia en el ámbito de las literaturas que se leen actualmente en España. La revista 2384 fue una lupa, un proyecto que quería contribuir a articular referentes culturales compartidos, facilitando el acceso a fuentes poco conocidas o alejadas de los círculos más establecidos. No estrictamente focalizada en el continente africano, ya no se actualiza, pero como he comentado, lo bueno de estos espacios es que se puede seguir consultando, ofrece la posibilidad de leer algunos poemas y ensayos. Más importante es el trabajo de Radio África Magazine, que ha dado a conocer incluso piezas inéditas de escritores, como fue el caso en 2017 de traducir un cuento de Chimamanda Ngozi Adichie, inédito, cuando esta escritora no era conocida, o algunos poemas de la marfileña Veronique Tallot, por mencionar algunas de las publicaciones que ha hecho en línea. En este sentido, destaca el trabajo realizado por Afribuku en su espacio Lecturas, que además ha supuesto una continuidad para proyectos en red que surgen en el continente africano, como es el caso de las colaboraciones que establecieron con la revista que ya he mencionado, camerunesa Bakwa, traduciendo un buen puñado de escritores inéditos en lengua castellana. Como he hecho antes, me gustaría también dar a conocer algunos nombres de revistas en línea que desde el continente africano o desde otros sitios también lo que hacen es mostrar la producción literaria de estos escritores. Destaco sobre todo a Jalada. Jalada es una revista que ya tampoco se está actualizando, pero que está disponible en línea y que me gustó especialmente en su momento, me sigue gustando, fue un proyecto muy bonito, fundada en Nairobi en 2011, nacía con la intención de ser más que un espacio de publicación, una revista digital, querían convertir la red en un proyecto, ¿no? En un proyecto en el que se pudiera compartir todo tipo de ideas, ¿no? Estaba compuesto por 22 escritores de diferentes, pues, la mitad hombres y la mitad mujeres, de diferentes partes del continente, y lo que ha hecho es, ha publicado varias antologías, en concreto 9, y de estas 9, en mi caso destacaría la número 4, que habla sobre un trabajo importante de creación y traducción, llegando a volcar textos que están en origen publicados en lenguas africanas, como son el Swahili, el Hausa, el Mbele, o Yoruba o el Xhosa, a lenguas europeas, como pueden ser el inglés, el francés, el portugués, el castellano e incluso el árabe también. Y también me gustaría mencionar, porque es pionera, ya ha surgido hace unos escasos años, la revista Doek, que es la primera revista literaria en línea que surge en Namibia, ¿no? Gratuita, independiente y panafricana, así se describe. Todos estos espacios, páginas, revistas, portales, tienen infinidad de nombres, buscan la máxima difusión para sus contenidos y para ello se sirven de las redes sociales. Hay muchas, está Twitter, está Facebook, Instagram, LinkedIn, bueno, un sinfín de ellas. En concreto solamente voy a hablar de la presencia de las literaturas africanas en 2 de ellas, que son Twitter y YouTube. En cuanto a Twitter, la sigo denominando Twitter porque algunos de los escritores que voy a mencionar a continuación, cuando la usaban, era la denominación que tenían, o la actual X, ¿no? Si es escritores de momentos posteriores. Todo lo que voy a decir probablemente pertenezca a la época anterior, cuando era Twitter. Esta red social logra algo que parecía un sueño, nos parecía un sueño, que es conectar a los lectores de todo el mundo con los escritores que consideraba más interesantes o sus escritores favoritos, ¿no? Y también era posible intercambiar impresiones con ellos. Pero también fue un lugar, y sigue siendo un lugar, para recibir primicias, ¿no? Es una red muy rápida, o reavivar polémicas que han surgido en la propia red, en otras redes
o fuera del entorno virtual. Es un medio ideal también para lanzar campañas como la que desde Literáfrica se lanzó en noviembre de 2016, teniendo como inspiración un trabajo semejante realizado por Ángela Huachuca, que es la directora ejecutiva de Kuani, una de las editoriales independientes más importantes de África del Este. Y esta iniciativa, esta campaña, se realizó bajo el nombre de 100 lecturas africanas. Trataba de implicar al mayor número de personas y colectivos relacionados con el continente africano y lo que se trataba era de mostrar cada día una recomendación usando para ello un formato atractivo, ya fuera una fotografía o un vídeo, porque a veces el llamar la atención sobre estas literaturas también viene muy unido a la imagen, ¿no? Y esto también se priorizaba. En la campaña se buscó la participación de personas también no relacionadas directamente con el continente africano, pues en el intento de que más personas accedieran a ella, ¿no? En principio pareció exitosa. Lo que ocurre es que con este tipo de campañas nunca sabes realmente el impacto real que han tenido, ¿no? Pero además, cada vez son más los escritores que se dejan tentar por las redes sociales, ¿no? Otros, en cambio, lo abandonan. También hay casos. Twitter ofrece una técnica de mini blogging que se parece a algunos de estos autores muy atractiva. En concreto, voy a señalar al escritor Teju Cole, que publicó historias enteras bajo los 140 caracteres que permite esta red social. Y un poco más allá, en 2014, hizo un experimento interesante utilizando 33 tweets de usuarios de Twitter y creando una narración que leída de seguido adquiría un sentido muy diferente al que tenían si se leían individualmente cada uno de esos tweets. Hafiz, que así se llamó el invento, era un pequeño intento de poner un número de personas en una situación de colaboración para crear un nosotros de una historia que podría simplemente publicarse de una manera convencional. La divulgación de las literaturas africanas también se divulgan por YouTube. Este es uno de los medios que ha utilizado la revista Mundo Negro, quien en 2006 usó un formato, Africa Booktube, coordinado por Gonzalo Gómez, a través del que distintas personas vinculadas a la cultura y o al continente africano comenzaron a recomendar a través de un vídeo uno de sus libros favoritos. Los tres primeros que recomendaron fueron Ángela Rodríguez, de Afribuku, José Naranjo, periodista del País, y Aurora Alcojor, de Por fin en África. Y ha llegado a alcanzar hasta las 60 recomendaciones de literaturas africanas. Ya no se hacen más, pero están ahí para visualización de cualquiera. Asimismo, la Fundación El Pájaro Azul, en colaboración con la Universidad de Oviedo y a través del profesor de la misma, Vicente Montes, aporta una serie de entrevistas a diversos autores africanos en la serie Escritores Africanos. Un formato muy atractivo para ahondar en los autores, sus pasos vitales y sus opiniones. Además de todo lo anterior, las literaturas africanas están presentes en red a través de infinidad de herramientas. No puedo dejar de mencionar una base de datos en línea, que es BD África, que recoge todas las obras de autores africanos publicados en España entre 1972 y 2019, de la mano de María Ruiz, profesora de la Universidad de Málaga. Asimismo, no sería justo, no, la mención no es obligada. No sería justo no hablar de los clubs de lectura. Lo que ocurre es que con esto pues siento una gran tristeza porque siempre he pensado que los clubs de lectura, a mí por lo menos personalmente, en línea no me convencen porque se pierde la naturalidad o la espontaneidad, el mirarse a los ojos, ese tipo de complicidad que hay cuando se hace presencial. Pero lo cierto es que muchas veces hay gente que es imposible y que necesita, porque en su entorno no encuentra gente que quiera compartir las lecturas que a ella le gustaría o a él compartir, ¿no? Y son necesarios. Pero tengo tristeza porque los dos que conocía y que iba a poder hablaros de ellos, pues uno de ellos hace poco me he enterado de que ya ha dejado de funcionar también. Con lo cual, pues es un pequeño agujero ahí el que tenemos con los clubs de lectura en línea, ¿no?
Queda para el final páginas no mencionadas y que pertenecen a ámbitos más académicos o institucionales. En concreto, estoy hablando del portal Casa África, que ofrece gran cantidad de recursos, entrevistas grabadas y artículos de opinión sobre las literaturas africanas. Además, también ofrece la posibilidad de participar en presentaciones o de sumarse, ellos sí tienen un club virtual que es mitad, es un híbrido, como he comentado un poco al principio, que muchas de estas plataformas al final han tenido que optar también por hibridez, ¿no? Entre lo presencial y lo virtual. Encontramos lecturas en la Biblioteca Africana de la Universidad de Alicante, dirigida por Josefina Bueno, que recoge la producción literaria en español escrita por autores africanos. En este espacio web se pueden leer fragmentos de obras de escritores de Guinea Ecuatorial como Donato Ntongo o del Sáhara como Bahía Mohamed Awa. Y finalmente revistas, la que ofrece la Universidad Complutense de Madrid con Africanías, revista de literaturas, es una revista con periodicidad anual enfocada a los estudios literarios, incluidas las tradiciones culturales y artísticas vinculadas a la producción literaria sobre el continente africano, su diáspora y la afrodescendencia. No me quiero extender mucho más, voy a finalizar esta charla en la que he tratado de exponer el trabajo de rastreo y compilación, en parte, que he ido llevando a cabo durante estos años. Ahora sé que yo había tirado mi red, quizás no de manera consciente, a la espera de ir recogiendo sitios para después consultarlos, disfrutarlos y compartirlos, como estoy haciendo ahora con vosotros. Sé lo que es habitar la red. Es ver cómo los contenidos se multiplican cuando accedemos a ella. Es enlazar hipervínculos, otra forma de leer que nos hace saltar de un tema a otro. Es sentir que la alegría y la frustración nos invaden cuando surgen libros y libros que aplaudimos y que a la vez pensamos cuándo tendremos tiempo de leer. A menudo acusamos cansancio tecnológico. No es para ponerlo en duda, vistas el sinfín de herramientas que tenemos a nuestro alcance. En 2013 tiré, como os he dicho, mi pequeña botella a ese océano que es Internet. Abrí un sencillo blog y al hacerlo me expresaba así. En algún lugar leí que no hace falta sentir necesidad de conocer y o tener un interés específico por el continente africano para acercarse a su literatura, ni siquiera haber estado allí, 3 vías naturales para acercarse a ellas. Creo que lo anterior es cierto. A la literatura se llega por muchos caminos y al continente africano también mediante la literatura. Conocer otros mundos, sumergirnos en el conocimiento y en otras visiones nos agranda y enriquece. Uno de estos caminos está en esta red de redes, que amplifica los conocimientos y que llega a ponernos en contacto, a conectarnos, a estar más cerca de los escritores y los libros que fluyen desde el continente africano. Las literaturas africanas están presentes en red, quizás no tanto como a muchos nos gustaría, pero aún así lo están. Lo bueno de esto es que a pesar de que los espacios no continúen, se quedan como mi botella en el océano de Internet y de momento se puede seguir accediendo a su contenido. Pero cuando acuséis ese cansancio tecnológico del que os he hablado, hacedme caso. Apagar todos los aparatos, sentaros cómodamente y coged un buen libro. Entonces leed. Muchas gracias.